Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a un nuevo tutorial en el que vamos a ver cómo gestionar nuestros sitios en Local by Flywheel. Algunos de vosotros me habéis preguntado estas semanas cómo gestionar los sitios que tenemos en nuestro Local by Flywheel. Entonces, hay algunas casuísticas que me habéis presentado en estos días y vamos a ver cómo solucionarlas, ¿vale? He creado para ello un WordPress en el Local, ¿vale? En el que, pues como veis, he puesto la plantilla de 2012, he creado dos entradas, he personalizado un poco los ajustes, ¿vale? Para que veáis, porque he cambiado el idioma, el formato horario, el formato de fecha, la zona horaria. Hay unas cuantas personalizaciones con respecto a lo que Local by Flywheel crea en un WordPress por defecto. Algunas de las casuísticas que me habéis planteado durante estos días son, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un WordPress creado en local con una versión de MySQL, por ejemplo, la 5555? Y resulta que cuando instalo un plugin o voy a pasarlo al servidor, resulta que mi servidor o el plugin necesita una versión de MySQL más alta, por ejemplo, la 5.6. Claro, en local podemos modificar algunas configuraciones, como por ejemplo la versión de PHP, podemos modificar el tipo de servidor entre Apache y Nginx, pero por ejemplo hay configuraciones que no podemos tocar. Por ejemplo, una vez creado el proyecto, por ejemplo, la versión de MySQL no se puede modificar. Y esto, entonces, ¿cómo lo cambiamos sin perder todo lo que hayamos hecho hasta ahora? Y otro de vosotros también me ha preguntado qué pasa cuando exportas un sitio de local y lo importas, por ejemplo, en otro equipo, en otro ordenador, y no funciona, ¿vale? Que a veces suele pasar que cuando exportamos un sitio, ¿vale? Con la opción que tenemos aquí, con el botón derecho, exportar, nos va a generar un archivo comprimido con todo lo que necesita, tanto de base de datos como los archivos, como las configuraciones tanto de Apache como de MySQL. Ese archivo comprimido lo importamos en otro local, ¿vale? En otro ordenador, en otro equipo, y resulta que cuando arrancamos la máquina y arrancamos el proyecto, no funciona. Nos da el típico error de que no puede o que no conecta con la base de datos, etcétera. ¿Vale? Esto a veces se soluciona solo esperando unos minutos, porque cuando arrancamos local, no, aunque el programa esté ejecutándose, digamos que toda la máquina virtual o todos los módulos que tiene la máquina virtual no se ejecutan con la misma velocidad, y a veces esperando 30 segundos, un minuto, 2 minutos, el problema se soluciona, ¿vale? Pero a veces en este proceso de exportación y de importación hay algún módulo que queda mal cargado dentro de la máquina virtual y por eso no funciona. Entonces vamos a ver cómo hacerlo o cómo exportar o cambiar nuestros proyectos manualmente. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Muy simple. Lo tengo aquí. Tenemos este WordPress, ¿vale? Que es esta página de aquí, es wordpress.de, con esta personalización que le hemos hecho, esta pequeña personalización que le he hecho, y que tiene esta configuración, ¿vale? PHP 7.1.4 es Apache, versión de MySQL 5.5.55, ¿vale? Y tiene un certificado de seguridad instalado, ¿vale? Lo hemos certificado, ¿vale? Aquí tenemos la carpeta de local site, donde está el proyecto, WordPress, ¿vale? Dentro de su carpeta, pues están las tres carpetas que genera local, app, conf y logs. Dentro de la carpeta de app tenemos la carpeta de public y SQL, ¿vale? Donde están en este caso, las tablas de la base de datos, y la carpeta de public tenemos lo que es la pura instalación de WordPress, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Muy simple. Por una parte, vamos a hacer una copia de seguridad de nuestra instalación de WordPress, vamos a hacer una copia de seguridad de nuestra base de datos, luego voy a borrar este proyecto como si lo fuese a instalar en otro local de otro equipo, en otro local diferente, volveré a generar el proyecto y lo que haré será importar tanto la instalación de WordPress como la base de datos. Entonces lo vamos a ir haciendo por pasos muy sencillitos. Lo primero, copiar nuestra instalación de WordPress. Hemos dicho que está dentro de la carpeta de proyecto, dentro de la carpeta app y dentro de la carpeta public, ¿vale? Dentro de la carpeta public, en este caso, tenemos todos los archivos de la instalación. Si yo genero aquí una carpeta nueva en el escritorio, simplemente copio aquí todo el contenido de la carpeta. Con eso ya tengo la copia de seguridad de mi instalación de WordPress. Bien, segundo paso, que es copiar nuestra base de datos. Para eso nos tenemos que venir a la pestaña de base de datos, ¿vale? Tenemos dos opciones, bien a través de Adminer o bien a través de SQL Pro. Adminer es una interfaz web bastante simple y SQL Pro es un programa, en este caso, de gestión de base de datos un poquito más avanzado, que también es gratuito y que lo podéis instalar sin problema. Yo voy a utilizar en este caso SQL Pro. Entonces, entramos en SQL Pro, se nos carga nuestra base de datos, la que en este caso la de este proyecto, y es que tenemos aquí todas estas tablas. Estas tablas son las que necesitamos hacer esa copia de seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, nos vamos a archivo, exportar. Decimos que queremos todas las tablas, ¿vale? Que lo queremos, en este caso, la ruta a exportar va a ser en el escritorio y que lo quiero en un archivo SQL. Le doy a exportar y aquí tengo mi archivo SQL que me acaba de generar. Con esto, ¿qué tengo? Ya, por una parte, tengo la instalación de WordPress copiada y mi base de datos copiada. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Eliminar el proyecto, ¿vale? Y voy a partir de un WordPress completamente limpio, ¿vale? Entonces, cierro aquí, esto ya no me hace falta. Cierro local, perdón, cierro SQL Pro, que ya no me hace falta. Y lo que voy a hacer es eliminar el proyecto, ¿vale? Lo elimino, digo que sí, que lo borre todo. Y ahora, bien, una vez eliminado, lo que voy a hacer es crear otra vez un proyecto. Imaginaros que yo lo que quiero hacer es cambiar, una de las cosas que vamos a hacer es cambiar mi versión de MySQL de la 5.5.55 a la 5.6, ¿vale? O que quiero replicar mi proyecto que tenía antes en local en otro ordenador distinto, en este caso con instalación de local que está limpia. Entonces, ¿cómo lo hago? Creando un nuevo sitio. Para eso, lo que vamos a hacer es ponerle el mismo nombre que tenía antes, ¿vale? Nos vamos a acciones avanzadas. Si veis que ahora en la nueva versión de local ya no utiliza el dominio .dev que usaba antes, sino que utiliza el .local, pero sí que nosotros podemos forzar a que sea .dev, como estaba antes. Entonces le decimos que queremos que sea ese el dominio. La carpeta de instalación va a ser la misma, ¿vale? De hecho, ahora si nos vamos a local sites, vemos que esto está vacío, porque hemos eliminado el proyecto que estaba antes. Si es vuestra instalación de local by Flywheel limpia, no vais a tener nada. Entonces lo va a generar aquí todo. Decimos que continuar. En este caso voy a escoger un entorno personalizado, ¿vale? Va a ser la versión de PHP, va a ser la misma, el servidor va a ser Apache igual, y en este caso sí que voy a escoger la versión 5.6 de MySQL, a diferencia de antes que tenía la 5.5.55, ¿vale? Le doy a continuar. Esto le digo que ok, no queremos que sea multisite porque no lo era. Ahora local va a provisionar la instalación. Bien, una vez que hemos creado el proyecto,
Vemos que ahora ya tenemos la misma configuración de PHP, el mismo tipo de servidor, pero ya hemos cambiado la versión de MySQL, ¿vale? El siguiente paso sería certificarlo, ¿vale? Porque el proyecto que teníamos antes tenía el certificado de seguridad SSL instalado. Entonces le damos a certificar, vamos a meter la contraseña, con eso ya estaría igual, ¿vale? Cerramos este aviso y ahora si nos vamos a la parte frontal de nuestro sitio, veis que el aspecto de nuestro WordPress ha cambiado completamente. De hecho, si tenemos aquí la versión anterior, ¿vale? Vemos que antes era con el tema 2012 y ahora nos ha cambiado de tema y de hecho ya no aparece ni siquiera el mismo título, ni el mismo subtítulo, ¿vale? Ni la misma descripción, etc. Entonces, esto lo cerramos porque ya, lógicamente, no nos va a valer porque hemos eliminado ese proyecto. Entonces, volvemos a la parte del administrador, ¿vale? Volvemos a logar. Bien. Y veis que aquí tenemos, antes todo estaba en español, toda la configuración estaba hecha, aquí está sin hacer, está completamente cambiada, no tenemos post, ¿vale? Salvo el de Hello World, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un proyecto igual, pero sin el contenido que teníamos antes, ¿vale? ¿Cómo recuperamos nuestro contenido anterior? Pues muy simple, para eso son las copias de seguridad que teníamos hechas, tanto de la instalación de WordPress como de la base de datos. Simplemente tenemos que ir otra vez a nuestra carpeta del proyecto, ¿vale? Que en este caso se vuelve a llamar igual, WordPress, dentro de la carpeta app, dentro de la carpeta public, simplemente cogemos, eliminamos, ¿vale? Cogemos nuestra antigua instalación de WordPress, la copiamos y ahora simplemente tendríamos que copiar nuestra base de datos o hacer la copia de seguridad de nuestra base de datos. Para eso volvemos otra vez a nuestro SQL Pro, ¿vale? Veis que vuelve a cargar otra vez la base de datos, pero en este caso con unas tablas, con las mismas tablas pero con datos distintos. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar estas tablas, simplemente las seleccionamos, botón derecho del ratón, eliminar tablas, le decimos que sí, que la queremos eliminar, ¿vale? Ahora mismo no hay nada en la base de datos de nuestro WordPress, por lo tanto, si nosotros vamos y hacemos recarga, veis que nos sale la instalación de WordPress, porque no hay nada en la base de datos y por lo tanto va a volver a arrancar el proceso de instalación. Entonces, completamos el proceso de antes, hemos eliminado las tablas y ahora simplemente tenemos que venir a archivo, importar. Decimos que queremos importar la base que habíamos exportado antes, que es esta que está en el escritorio, decimos que queremos abrirla, importa todos los datos, vuelven a aparecer nuestras tablas y al volver a refrescar nuestro proyecto, es que, magia, aquí está nuestro WordPress con una versión de MySQL distinta, pero manteniendo todos los cambios que habíamos hecho hasta ahora en nuestro proyecto de local. Del mismo modo, si vamos a la parte del escritorio, es que aquí ya se nos vuelve a poner en español, aquí están nuestras entradas, aquí están nuestros ajustes que habíamos hecho anteriormente. Así que, como veis, hacer esta gestión de proyectos dentro de local cuando las opciones fáciles o las opciones por defecto no funcionan, también es muy simple. Solamente hay que tener esa precaución de hacer la copia de seguridad de nuestra instalación de WordPress, hacer una copia de seguridad de la base de datos y eliminar el proyecto. Si vamos a hacerlo en nuestro propio ordenador, ¿vale? En el mismo local que estamos trabajando, eliminar el proyecto, crear uno nuevo con el mismo nombre, con el mismo dominio, certificándolo con el certificado de seguridad si estaba instalado, ¿vale? Para que todos los parámetros que estaban en la base de datos antigua coincidan, ¿vale? Con la nueva instalación. Y una vez que ha creado el proyecto nuevo otra vez local, simplemente es borrar ese proyecto de la carpeta de local sites, ¿vale? Volver a copiar nuestros archivos de la instalación de WordPress antigua, entrar en SQL Pro, borrar las tablas de la base de datos e importar la base de datos que hemos exportado anteriormente. Así que, como veis, esa es la forma fácil y sencilla de gestionar estos proyectos en local. Así que, sin más, lo dejamos aquí. Como ves, gestionar tus proyectos en Local by Flywheel es muy sencillo. Pero si tienes cualquier duda, puedes decirme a través de mi página martin.click/contactar y te responderé encantado. Del mismo modo, si tienes cualquier sugerencia o comentario, tu feedback es más que bienvenido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. Hasta entonces, feliz semana.